Es un gusto para mí compartir este momento con ustedes y sobre todo con la profesora doctora Elisa Sierra Hernández. Elisa es profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Pública de Navarra, en España. Elisa nos acompañó hace unos días en un evento importante de la universidad, que es la Conferencia de Derecho Económico. Allí, Elisa presentó una interesantísima ponencia acerca de los principios del trabajo decente y objetivos de desarrollo sostenible como instrumentos de la integración regional y de los procesos de desglobalización. En ese sentido, pues yo misma me había quedado con muchas, primero con alegría por mirar pues alguna perspectiva positiva, esperanzadora, en este escenario que ciertamente no lo es. Es un escenario muy difícil, de pandemia. Ni siquiera podemos hablar de post-pandemia, sino que seguimos en la pandemia. Y esa pandemia se extiende, claro que sí, a todos los aspectos de nuestra vida. Y especialmente, pues hoy trataremos el relacionado con la vida económica y concretamente el mundo del trabajo. Elisa, ¿cómo miras tú esa posibilidad de aplicar estos principios, ¿no?, al mundo del trabajo y cómo eso permitiría un acercamiento, una desglobalización de esta economía y por tanto de las relaciones laborales? Vale, bueno, en primer lugar te quiero agradecer a ti, Elisa, la invitación a participar en esta entrevista y también a la Universidad Andina, ¿no?, por tomar iniciativas como estas y con este formato que me parece muy interesante. Para mí es absolutamente desconocido, pero me parece muy útil para la difusión del conocimiento, ¿no? Por eso, en primer lugar, gracias por la invitación y también por la invitación a participar en la conferencia, que me pareció muy, muy interesante en su estructura global. Y según me comentaron, tuvo un gran éxito, ¿no? Entonces, también enhorabuena a los organizadores. ¿Cómo se pueden aplicar los principios del trabajo decente y los objetivos de desarrollo sostenible en este contexto de desglobalización, ¿no? Yo creo que estamos ante una oportunidad histórica para hacerlo. Una oportunidad que probablemente no estaba pensada en el momento de la redacción de los principios del trabajo decente, que son mucho más anteriores, previos a los objetivos de desarrollo sostenible, si bien es cierto que los objetivos de desarrollo sostenible en gran medida se apoyan en los principios del trabajo decente, ¿no? Entonces, estos principios, ambos, fueron aprobados para garantizar un desarrollo inclusivo, sostenible e igualitario, en un contexto de globalización, ¿no? Y en cambio ahora nos encontramos en un contexto en que vamos hacia, yo creo que no sé si a una desglobalización total, que probablemente desde un punto de vista económico no se vaya a producir, pero hacia un proceso de desglobalización que puede verse acrecentado o impulsado por la pandemia, ¿no?, y por las gravísimas carencias que esta pandemia mundial está mostrando al cabo de un año y medio, ¿no? Porque al principio fue más, digamos, más soportable sus efectos, pero ahora empezamos a ver que la situación se está perpetuando, que no sabemos cuándo va a acabar y si va a acabar y cuándo y cómo va a acabar, ¿no? Y cómo eso está forzando hacia procesos de desglobalización o impulsándolo, y de cooperación interregional, ¿no? Entonces, yo creo que los redactores de estos principios, cuando lo aprobaron, no pensaban en un contexto como este, pero yo creo que en el actual contexto es una oportunidad histórica única para aplicarlos, ¿no? Porque vamos hacia una reestructuración, refundación de las ideas que estaban vigentes hasta hace un año y medio, y eso va a implicar tener que tomar, o que haya que tomar, medidas económicas, pero también sociales, y esa puede ser la vía para integrar, porque son principios basados en la igualdad, en la cooperación, en el desarrollo y en el respeto a la dignidad de la persona.
gracias, Elisa. Y siguiendo en esa línea de pensamiento, esta desglobalización implica o implicaría una relocalización de la producción. Y te preguntaba entonces, ¿no? Y me parece interesante que lo comentemos en este espacio. ¿Cómo miras tú esas, en mi opinión, posibles amenazas a ese intentar regresar a lo local, a la producción local para la satisfacción de las necesidades de las personas? Implicaría, por un lado, ¿no?, esa pugna que ha existido en materia de derechos laborales, ¿no? Precisamente la causa de la deslocalización de la producción en entornos económica y laboralmente más baratos fue precisamente ese plus, ¿no? Ese poder reservarse, ¿no?, o pagar menos, ahorrarse los costes laborales. ¿Cómo ves, ves tú factible la posibilidad de que estas empresas acostumbradas, ¿no?, a pagar menos en los procesos productivos en estos otros países, si estarían o no dispuestas a volver a producir en sus propios países con un coste laboral mayor? Bueno, muy interesante tu pregunta porque conforme te iba escuchando se me ha ocurrido una respuesta que quizás sea un poco así rápida, pero que igual sirve, ¿no? Y es que ahora mismo lo barato está saliendo muy caro. Lo barato está saliendo muy caro y yo hablo desde la perspectiva europea, ¿no? Cómo a nosotros se nos han parado las cadenas de producción en Asia, que nosotros somos muy dependientes del mercado asiático por el cierre de las fábricas allá por la pandemia, y estamos teniendo unos altos costes ahora mismo económicos, con una subida de inflación muy importante, con las materias básicas disparadas y disparadas de precios, digo, ¿no? Y con una gran incertidumbre en cuanto a esto, ¿no? Entonces, a esta situación. Claro, ahora tú dices, bueno, en su momento es cierto que los procesos de deslocalización, producto de la globalización, fueron procesos encaminados al ahorro de costes laborales, ¿no? Porque se decía que producir allá era más barato, unido a los incentivos que tenían las empresas por producir en dichos países, ¿no? Estamos hablando de grandes acuerdos comerciales que escapan también al coste laboral, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que, claro, yo vuelvo a repetir, hablo un poco desde la perspectiva nuestra, desde la experiencia europea, que nos hemos encontrado en Europa con la necesidad de tener que volver a producir nosotros aspectos básicos, materias básicas o productos básicos que en un principio ya los teníamos absolutamente deslocalizados y que van a tener que volver a ser producidos en un entorno europeo, cerca de un entorno europeo, por los riesgos que han traído estas deslocalizaciones. ¿A qué coste? Evidentemente el coste laboral va a ser más alto, ¿no? Pero no podemos pensar solo en un coste laboral en cuanto al empresario, sino también que esa vuelta hacia lo local va a generar riqueza a nivel local. Vamos a volver a tener más mano de obra produciendo en España, va a afectar, por supuesto, al desempleo. Hablo desde la perspectiva española, pero yo creo que puede ser extrapolable. Esperemos bajar tasas de desempleo, esperemos aumentar impuestos y sobre todo esperemos también que la protección la protección social repercuta también después en un beneficio a la sociedad. Quiero decir que lo que, por un lado, te puede suponer un incremento del costo laboral, al mismo tiempo eso te vuelve a crear o te vuelve a generar riqueza regional. Y esa riqueza regional yo creo que tú tienes más capacidad de distribuirla con políticas sociales públicas adecuadas, es importantísimo, ¿no? Con esas políticas sociales públicas adecuadas tienes la capacidad de generar una distribución de esa riqueza en un entorno regional que lo necesita, y a partir de ahí
vas creando estructuras económicas y sociales potentes que van a repercutir en el beneficio de la sociedad, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Está muy bien producir en China, que es nuestra realidad, pero ahora mismo producir en China nos está produciendo el haber llevado la producción a China o depender de la producción de China nos está llevando ahora mismo a una situación de desabastecimiento, no dramática, pero una situación que para nosotros era impensable hace 1 año y medio cuando estalló, hace casi ya 2 años cuando estalló la pandemia. Entonces yo creo que en este caso los costes laborales, lo barato sale caro. Ahora mismo nos está saliendo caro y se está planteando la necesidad, ¿no? de volver a producir, a que Europa vuelva a ser un mercado que produzca bienes y servicios. Esto imagino que puede ir para todas las partes del mundo igualmente, ¿no? Ustedes tienen materias primas, quiero decir que ustedes con la capacidad de producir que tienen también con sus materias primas, que aquí en Europa no hay materia prima, ustedes las tienen, también sería un ejemplo buenísimo de la necesidad de que esos costes, de volver a producir ustedes mismos, aunque sus costes laborales sean más caros. Son más caros igual a corto plazo, pero redundan, creo yo, una riqueza a largo plazo y un bienestar social. Y una distribución y una igualdad. Importantísimo eso, la igualdad que para todos los integrantes de la sociedad desde un punto de vista distributivo, redistributivo. Gracias, Elisa. Efectivamente, lo vemos como una oportunidad, ¿no? El poder, el regresar a una producción más local o regional, como apuntaba tu importante ponencia de las jornadas de las que hablábamos. Y en esa línea, te quiero preguntar a ti, ¿cómo ves esa posibilidad? ¿No? Bueno, la Unión Europea, evidentemente, pues es este referente que tenemos las otras regiones que de alguna manera pues buscamos esa posibilidad de poder integrarnos, ¿no? Y ciertamente por eso es importante pues escuchar cuál ha sido el desarrollo en cuanto a ciertos aspectos. Hablando precisamente de esto que estábamos comentando, de esa alternativa, de esa oportunidad de poder regresar a producir en entornos más cercanos, ¿no? Si no exclusivamente locales, sí por lo menos regionales, lo que además favorece esa integración. Yo veo como una dificultad quizás también de un cierto nivel de complejidad, la que tiene que ver con el grado de desarrollo en cuanto, ¿no?, al saber hacer. Efectivamente, ¿no es cierto? En Latinoamérica sí que tenemos, ¿no?, materia prima e incluso te diría, hay países que tienen pues un mayor desarrollo a nivel técnico, de información, de comunicaciones, y eso evidentemente pues puede significar que se conviertan en esos polos de el saber hacer, ¿no? Porque este proceso de la globalización lo que significó fue que, ¿no es cierto?, los países centrales mantuvieran, ¿no?, el conocimiento, ¿no?, y la producción se enviara precisamente a países periféricos. Si es que en este planteamiento que nos hacemos volvemos a la idea de producir íntegramente en una zona cercana, lo que nos queda pendiente a los países en desarrollo sería precisamente generar esa capacidad técnica de hacer las cosas, ¿no? Y allí, te digo con sinceridad, yo veo alguna dificultad. En esta experiencia tuya de España, ¿no?, dentro de la Unión Europea, ¿tú ves factible que, hablando a nivel regional, la CAN, por ejemplo, pudiera efectivamente solventar, ¿no?, el no tener, por ejemplo, que esperar los chips, ¿no?, de las computadoras de Asia, sino que las pueda hacer totalmente en la propia región? ¿Cómo lo ves? O como yo lo veo quizás un poco pesimista, es que eso a nosotros, los países periféricos, nos va a ser más difícil volver a lo local que a los países pues que se encuentran pues
dentro del ámbito pues, central. Voy totalmente de acuerdo con lo que planteas. La capacidad de generar conocimiento es uno de los pilares del desarrollo social de un país. Entonces, si tú tienes unas políticas económicas buenas para tu país y tienes unas políticas sociales buenas, pero no tienes unas políticas basadas en un conocimiento de la sociedad, te falta uno de los pilares del desarrollo del país. Entonces, sí, voy totalmente de acuerdo, ¿no? Por eso yo creo que es tan importante que estas políticas, esta vuelta a lo local, sea una vuelta a lo local en condiciones de calidad y de dignidad de las personas. Entonces, no se trata de volver a asumir la producción en unas condiciones bajas, en una capacidad de producir con unas condiciones bajas desde un punto de vista social, sino que lo que hay que es garantizar que esa producción sea una producción que respete los objetivos de desarrollo sostenible, los principios del trabajo decente, y para eso tienes que tener a un país formado, que sus trabajadores y sus trabajadoras estén formados, estén capacitados para volver a producir, pero vuelvo a repetir, no producir por producir, sino producir con una capacidad de generar riqueza que te quedes tú con ella, ¿no? Por eso yo creo que el proceso interregional, y yo creo que Latinoamérica puede ser un magnífico ejemplo. Nosotros en Europa lo tenemos ya muy asentado por la Unión Europea, porque la Unión Europea en el fondo es una unión, se plantea más que es una unión de países, pero también de regiones, ¿no? Y entonces ahí uno de los pilares de la Unión Europea para funcionar han sido el pilar social, el respeto, el reconocimiento de derechos sociales de un país al otro, que no haya dumping social entre los países, y es la sociedad del conocimiento y la formación en nuevas tecnologías, y formar desde un punto de vista igualitario, ¿no? Claro, eso es complicado porque tienes que tener una infraestructura de educación pública a todos los niveles, ¿no? A los niveles escolares y a los niveles universitarios, y que eso llegue a toda la población, ¿no? Ese es uno de los problemas del desarrollo sostenible de los países, que muchas veces dices, tengo las materias primas y tengo las ganas de hacerlo y puedo incluso generar la riqueza para volver a producir yo. Pero si no tienes una estructura social igualitaria en todo, a nivel sanitario, a nivel educacional, a nivel de impuestos, a nivel de todo, se te puede romper el esquema y imposibilitar. Pero yo creo que uno de los pilares de verdad que para el desarrollo interregional en Latinoamérica es generar conocimientos, la sociedad de conocimiento, donde se detecte esa necesidad que va fundamentalmente a la capacidad de producir. Ustedes tienen una capacidad, podrían producir muchísimo porque tienen la materia prima y tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, quizás ese sea un problema también, ¿no? Que aquí en Europa lo estamos detectando ahora también, ¿eh? Porque en Europa se está detectando que hay grandes carencias, muchos puestos de trabajo que se quedan sin ocupar, sin cubrir, porque no hay gente formada para ellos, porque o son nuevas tecnologías o no ha llegado todavía la formación, y dices, bueno, ¿y de dónde saco yo ahora la mano de obra? Entonces, no, tienes que tener mano de obra formada, ¿no? Un ejemplo, en Pamplona tenemos Volkswagen Navarra, que es Landave, que hace el polo para todo el mundo, es una empresa de automoción importantísima. Según leí en prensa, no, todavía no, yo solo lo he leído en prensa, parece ser que le van a dar el coche eléctrico, la producción del coche eléctrico, eso es importantísimo para garantizar la continuidad de la fábrica. Eso va a implicar un cambio en la formación, ¿no?, que se da en esta comunidad, porque muchas se piensa para el sector de automoción, para tener que adaptarnos a esa realidad, porque si no, ¿para qué queremos una empresa como esa si después nosotros no tenemos el conocimiento para mantenerla, ¿no? Y yo creo que ahí es fundamental que los estados latinoamericanos se tomen la educación como una prioridad absoluta. Formar a todos sus ciudadanos es fundamental. Ustedes tienen una buena red, ¿no? Tienen una buena red de colegios, recuerdo, de colegios de escuelas infantiles, ¿no? En Ecuador, creo que tenía, no, Elisa, creo que sí que la tenía, ¿no? Bueno, Elisa. En la zona rural.
hubo un proyecto con un anterior gobierno de estas escuelas y colegios del milenio, unidades educativas del milenio, ¿no? Que lo que buscaba era efectivamente fortalecer la calidad de la educación. Este proyecto, la verdad es que no cuajó muy bien por diversos motivos, ¿no? Entonces, y claro, la pandemia ciertamente ha venido a afectar muchísimo, sobre todo el derecho a la educación, ¿no? Por la poca conectividad, ¿no es cierto?, la falta de recursos, de medios, ¿no?, para poder, para que los chicos y las chicas puedan seguir estudiando. En fin, creo que tenemos ahora concretamente una situación muy compleja a ese nivel. Bueno, superada la pandemia, esperamos efectivamente que la calidad en la educación mejore, ¿no? Cantidad y calidad, porque también tenemos un porcentaje muy importante de la población que no ha podido continuar, ¿no?, con sus niveles de escolarización por falta de recursos económicos y posibilidades de hacerlo. Entonces, allí tenemos un vacío grande y efectivamente, pues yo coincido contigo en que habría que fortalecer la educación y no solo eso, es decir, coincido y me ha gustado mucho, ¿no?, esa ampliación, esa consideración, no solamente del derecho a la educación, sino de estos otros derechos, como son todos los derechos sociales, ¿no? O sea, no se le puede pedir a un estudiante que, por más que se le ofrezca la educación, estudie, ¿no?, si las condiciones, el resto de las condiciones de su vida y de su familia no son las mínimas aceptables. Y efectivamente a eso apuntaría o debería apuntar el principal objetivo, o los objetivos efectivamente, ¿no?, concordando con lo que comentábamos, estos objetivos de desarrollo sostenible pasan evidentemente, ¿no?, por lo que los estados deben asumir como prioritario, ¿no? Y ojalá así sea, Elisa. Bien, ha sido muy grato, como siempre, conversar contigo y efectivamente poder cruzar estas valiosísimas ideas que esperamos, ¿no?, que ciertamente permeen, ¿no?, a nuestra realidad y esta tan dolorosa situación que estamos viviendo de la pandemia se convierta en eso, ¿no?, en una oportunidad para mejorar aspectos de la vida, de la economía y claro que sí, del mundo laboral. Con una despedida tuya, pues cerraría esta entrevista. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y bueno, a ustedes, que no me doy cuenta a ustedes. Y yo de verdad creo que Latinoamérica debe aprovechar esta oportunidad histórica para establecer un desarrollo sostenible a todos los niveles sociales y redistribuir, ya sé que queda utópico, pero redistribuir riqueza y de verdad que la educación es uno de los pilares. Si tú tienes a una sociedad educada y formada, globalmente tienes a un país que es capaz de llegar a hacer cosas probablemente impensables, ¿no? Y nada, de nuevo daros las gracias por contar conmigo y que ya sabes que es un placer siempre colaborar con ustedes, ¿no? Una muy buena universidad andina. No lo digo porque tenga trato, sino porque de verdad lo considero que hacen cosas muy, muy interesantes y está muy bien planteada, ¿eh? Un ejemplo a seguir. Gracias. Gracias, A ustedes. Vale.